La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí nos habla el apóstol Pablo diciendo de que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir de que toda la Biblia, los 66 libros, son inspirados por Dios. No podemos decir que solamente el Nuevo Testamento o ciertas partes de la Biblia, sino toda la Biblia. Y eso también nos muestra de que la Biblia no puede contradecirse, ¿no? No podemos decir de que un apóstol dice una cosa y otro apóstol contradice totalmente, no. Debe haber una armonía, ¿sí? Es porque Dios mismo inspiró. Y eso podemos corroborar con otro versículo que les voy a leer. Dice así: en 2 de Pedro 1:21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí también nos muestra, ¿no?, de que los hombres de Dios, ¿no? Nosotros sabemos de que la Biblia fue escrita por profetas, por los apóstoles, pero ninguno de ellos hablaron de su propia cuenta, ¿no?, o de acuerdo a su criterio, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sí, por eso que la Biblia es la palabra de Dios, y por eso que antes de estudiarla siempre debemos pedir la dirección, la iluminación del Espíritu Santo. Bien, otro texto muy importante también vamos a leer, que nos dice en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Esa palabrita inicial, escudriñad, si ustedes comparan con otras versiones de la Biblia, menciona de que debemos examinar con mucho cuidado la Biblia. En otra versión dice, debemos estudiar con diligencia la Biblia. En otra versión dice, debemos estudiar a fondo la Biblia, ¿sí? Entonces, no es un estudio superficial, sino es un estudio profundo. Debemos sumergirnos en cada pasaje, analizar con mucho cuidado. Entonces, por eso que estamos viendo algunas reglas, ¿no?, que debemos tomar en cuenta. ¿Y por qué es muy importante eso? Porque miren lo que también el apóstol Pedro, ¿no?, nos advierte. En 2 de Pedro 3:15, 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, en otra versión dice los ignorantes e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, esto nos advierte, ¿no?, que nosotros podemos también nos puede pasar lo mismo, ¿no? Podemos torcer la palabra de Dios. Y entonces, por eso que debemos tener un conocimiento exacto, ¿no? Entonces, no estamos libres. Por eso que debemos estudiar a profundidad. Entre más profundidad estudiemos, es mejor. Y aquí nos da la misma Biblia, ¿no?, nos da una forma de cómo debemos estudiarla, ¿no? Dice en Isaías 28:13: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan, bueno, esta parte es importante, ¿no?,
que aquí nos dice de que debemos estudiar renglón tras renglón, ¿sí? O sea, no podemos tomar solo un solo versículo y ya hacer una ley o una enseñanza, un mensaje, una reflexión, sino que debemos comparar, ¿no? Aquí se renglón tras renglón, o sea, todo el contexto de ese capítulo, debemos ver todo el capítulo. Y no solamente eso, sino aquí dice un poquito allí y otro poquito allá. Quiere decir de que un pasaje bíblico que tú lees, debemos buscar del mismo tema, ¿no? Otros pasajes que están en otra parte de la Biblia o en otro libro de la Biblia, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una idea más clara, ¿no? Es como cuando tú armas un rompecabezas o me acuerdo cuando era niño esos Legos, ¿sí? Armabas toda la figura, ¿no? O también como has visto el cubo Rubik. Si yo te mostrara un cubo Rubik, tú no puedes ver los seis lados de golpe, sino avanzarías tal vez a ver solamente tres lados. Entonces, por eso que debemos comparar, ¿no? La Biblia, ¿no? Para tener una idea correcta, ¿no? Y aquí otro consejo, ¿no? Que nos da, y en la misma Biblia tú encuentras, ¿no? En Proverbios 4:27 dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bueno, aquí esta parte, ¿no? Inclusive a Josué también le dijo Dios, ¿no? No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y nosotros tendemos a irnos a los extremos, ¿no? Por decir, cuando tú vas a la iglesia, ¿no? Y quieres escuchar un sermón. El sermón normal para una persona es 20 o 25 minutos. Pero qué tal si te predica apenas solo 5 minutos y eso no llena, no es muy corto. O en cambio al otro extremo pero se predica un sermón de 1 hora y media, 2 horas, entonces ya muy cansado, ya la gente ya no se concentra bien, ¿sí?